Bienvenido al podcast de G316 Guadalajara. Hoy continuamos con nuestra serie Hombres. Cuando un hombre decide buscar a Dios, su vida y entorno experimentan una transformación poderosa. Y encuentra fortaleza, consuelo y orientación con tu Padre Celestial. Ahora escuchemos el mensaje. Hace rato mencionaba que íbamos a cerrar este mes con el rol del padre, y hay un dato que hace tiempo me llamó la atención. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento hay muchas menciones acerca de referirnos a Dios, ¿no? También en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento más de 100 veces menciona la palabra Padre. Y en particular en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, menciona la palabra Padre más de 20 veces. Ese es un capítulo que a mí, toda la escritura pues, pero el capítulo 14 menciona detalles muy interesantes acerca del rol del Padre, tal cual. Y hace mención de dos o tres aspectos de los cuales voy a hacer énfasis el día de hoy para aterrizar bien todo esta figura, este rol del Padre. La verdad es que cuando tomo esta charla, cuando medito en esto, pues no puedo dejar de pensar en todas las implicaciones que en un sentido puedes tener para mí, al proyectarme y al pensar en ese rol que en algún momento Dios permitió que yo tuviera, o permite o ha permitido que yo tenga, y meditar y entender qué tanto se puede conectar esto en cuanto a lo que Él tiene para mi vida como persona primeramente, y en segundo lugar con este rol que tiene que ver con Él también, como ese papel, ese rol de padre. Este capítulo 14 del Evangelio de Juan, y le repito, hace varias menciones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van ahí al capítulo 14, si tienen sus Biblias, vayan para hacer esta primera mención. En este Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 1, ¿sí? Este capítulo 14 comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Luego el versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí me gustaría empezar a hacer un poco de referencia a ciertos aspectos que luego se van presentando en la vida cotidiana, ¿no? Y comencé diciéndole la referencia que yo hago con respecto a lo que he vivido, porque los que estamos aquí, pues en algún momento fuimos hijos, y en algún momento, no todos, pero algunos somos padres. ¿Esto qué significa? Que hemos tenido una conexión, una relación de alguna manera. Si tú analizas esto, pues entenderemos que cada uno ha vivido y ha experimentado de diferentes maneras esta relación. Por ejemplo, ayer un amigo comentaba acerca de la relación que tuvo con su padre, ¿no? Y él decía lo complicado que había sido, de cómo él en realidad en su casa, en su hogar, siempre había pleitos. Dice que no recuerda un solo momento que en la mesa del comedor haya habido paz a la hora de comer. O sea, siempre eran gritos, sombrerazos, pleitos. Y que en algún momento llegó a odiar a su padre. ¿Por qué? Porque pues representó algo en él pues desfavorable, digamos, en la manera como se comportaba su papá, ¿no? Y esto pues finalmente repercute en muchos aspectos. Es decir, tú imagínate a alguien que de repente nace, crece, y de repente ya está en su niñez, y de repente se entera que, sin entender qué está pasando, pero hay problemas, de repente el papá se va de la casa, ¿no? Los abandona, se va, etcétera.
Entonces esa persona puede crecer de tal manera que en algún momento tú le presentas el rol de Dios como la figura de un padre, y lo que va a ubicar inmediatamente es alguien que se va, es alguien con quien no puede contar, alguien que, pues, ¿de qué me hablas? O sea, yo lo que he sabido con respecto a esto es alguien que se va. Y así podemos traer digamos, un historial o antecedentes que nos pueden estar afectando en algún momento por vivir una situación así, ¿no? O el clásico papá que, pues, a ver, quiero que tus calificaciones sean las mejores en todo momento. O sea, tienes al hijo tratando de alcanzar el 9 el 10 pues, para tratar de agradar al papá, porque pues el papá fue así súper estricto en sus calificaciones, su papá le hizo lo mismo y tiene que sacar 10 y entonces pues nunca alcanza a complacer al papá, ¿no? Entonces de repente le presentan un Dios como un padre y dicen, no, pues es alguien inalcanzable, o sea, alguien al que no, nunca podré quedar bien con él. ¿Por qué? Pues nunca podía quedar bien con mi papá, pues, debe ser algo parecido. Entonces imagínate lo delicado que es esto. O sea, lo que puede repercutir en la vida de alguna persona, el que no haya crecido con una correcta instrucción acerca de este rol, digamos, ¿no? Y ahorita que leíamos este primer versículo y el segundo, que Jesús le decía a sus discípulos, no tengan miedo, ¿no? Y no tengan miedo, yo pensaba y aquí me voy a confesar un poquito, la verdad, me ha pasado que voy manejando y de repente veo alguna patrulla atrás de mí o unos motociclistas y de verdad muchas veces tengo la sensación de que me van a parar, por lo que sea, no que esté haciendo algo malo, ¿me entiendes? Sino porque tengo ese trauma. Y entonces me pongo a orar y digo, Dios, que no me detengan, por favor, porque me van a querer sacar dinero, me van a decir algo que, pues imagínate, o sea, lo triste que es pensar que la autoridad, ¿no?, te trate así. Entonces, o sea, que les tengas que huir, o sea, que tengas miedo de la autoridad. Entonces, el padre representa o debería representar una autoridad, pero no en un sentido que te dé miedo, ¿sabes? Pues, ¿cuántas veces nos puede llegar a pasar eso? ¿No? De que, híjole, pues a lo mejor el papá es el clásico que toma, se pone muy mal y golpea a los niños y entonces pues le tengo miedo, ¿me entiendes? O sea, veo a mi papá y le tengo miedo. Pues de repente representas a un Dios que dice, Dios te ama, pero quiere ser tu Padre celestial y tú así. No, y representa una autoridad, pero esa autoridad pues, le tienes miedo y le huyes. Entonces, pues buscas más bien como, no, no. Entonces, aquí es donde vas entendiendo por qué tantas reacciones de la gente, digamos, en ese sentido de huir, digamos, y de no escuchar acerca de lo que es realmente nuestro Padre Celestial, lo que es Dios, lo que representa. Cuando Jesús le decía a sus discípulos, oigan, no tengan miedo, en la casa de mi papá, de mi padre, de mi papito querido, hay muchas moradas. O sea, hay un lugar para ti, pues. No tengan miedo, no se turbe su corazón, no tengan miedo, porque en la casa de mi padre hay muchas moradas. O sea, ustedes entran ahí perfecto. O sea, lo que hacía era transmitirles a ellos la seguridad que debe transmitirse de lo que es un padre, en este caso nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, Dios, Creador de todas las cosas. Y yo pienso que muchas veces nosotros llegamos también, gracias a Dios llegamos a Cristo, es decir, entendemos nuestra necesidad de reconciliarnos con Dios, de aceptar la salvación, de pedir perdón, de reconciliarnos con Dios, pero muchas veces traemos arrastrando situaciones que a lo mejor no vivimos de manera, digamos, adecuada, pues, pero que nos afectaron. Entonces, muchas veces no nos acercamos a Dios como deberíamos acercarnos, como nuestro Padre en confianza, porque crecimos un poco con la idea de que no es que la autoridad
pues nunca, la verdad es que a Dios nunca le voy, o sea, nunca voy a llegar al punto de serle agradable a Dios, porque pues, cuando yo era chico, cuando yo era chica, pues mi padre que era mi autoridad o mis papás, pues nunca lograba. A veces podemos estar arrastrando ese tipo de cosas y perdernos de lo que realmente es. O sea, la idea de todo esto es que tú entiendas que, que nuestro Padre Celestial nos ama. Y aunque hayamos tenido una infancia, una adolescencia, que estemos arrastrando por complicaciones que hubo, porque el padre se fue de la casa, porque era golpeador, porque era lo que tú quieras, Dios no es así. Y al contrario, o sea, tenemos esa oportunidad de abrazarnos verdaderamente de nuestro Padre Celestial y poder cubrir ese momento que tal vez no pudimos cubrir de manera terrenal, pero que Dios de alguna manera, aunque no lo quería, eh, vio que se dio en tu casa, en tu hogar, pero Él siempre nos ha estado buscando para entender, para hacernos entender que Él es ese Padre que nos ama, que nos cuida, que nos guarda. Pienso que la manera de describir a Dios como nuestro Padre, una manera de describir el amor de Dios, o sea, el amor de Dios yo la podría describir con una palabra: incondicional. El amor de Dios es incondicional. Y lo que Él quiere es que hoy tú reflexiones en esto, porque tal vez vivimos momentos de verdad que nos afectan y que a lo mejor pensamos que no soy digno de acercarme a Dios porque ando viviendo mal o me está pasando esto, el otro, y no es así, sino que Dios incondicionalmente siempre nos abre sus brazos, nos extiende y nos quiere abrazar y nos quiere eh, apapachar y decirnos: oye, yo te amo, entiendo por lo que estás pasando y yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar. Si tú, si tú sigues avanzando en este capítulo 14 del Evangelio de Juan y entendiéndolo en la perspectiva que lo estamos aterrizando hoy, vamos viendo lo que en ese momento estuvieron experimentando los discípulos. Por ejemplo, Jesús eh, les dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar este lugar para ustedes. Y les dice: saben a dónde voy y saben el camino. Y Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre y no es a través de mí. Y fíjate cómo él hace esta referencia, dice: si me conoces a mí, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora lo conoces y lo has visto. El Padre se vio reflejado en Jesús y en un sentido, guardando toda la proporción, ¿no? Porque Jesús es Dios, es nuestro Salvador, pero guardando esa proporción, Dios permite que cuando alguien toma la decisión de empezar a caminar en su relación con Dios, como su Padre Celestial, aprendiendo de Él, siendo instruido por Él, siendo enseñado por Él, siendo corregido por su Padre, redargüido por su Padre, te empieza a proveer y te empieza a dotar de esa capacidad y esa sabiduría para ser el Padre terrenal, que cuando tú llegues y le puedes decir a tus hijos: ¿me ves a mí? Ves a Dios. Pero imagínate nada más lo que esto significa. O sea, yo honestamente creo que, o sea, es algo, tengo mucho temor en un sentido de yo llegar a decir: oye, ¿me ves a mí? ¿Ves a Dios? No lo sé. Por eso cada día, desde que apropié la salvación y que entendí que iba a ser padre, yo oraba y decía: Dios, enséñame a ser el padre que debo de ser. Sé que voy a tener muchas fallas, que tengo muchas limitaciones, que, pero una cosa sí te pido: que mis hijos vean que tú eres un Dios amoroso,
que tú eres el Padre Celestial en el cual yo he confiado y seguiré confiando y que ellos pueden confiar en ti, como en quien pueden encontrar un refugio, como en quien pueden encontrar la plenitud que están buscando. Entonces, Jesús cuando les decía, si me ven a mí, ven al Padre, lo que él estaba diciendo es, o sea, Dios está con ustedes también, el Padre está aquí. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, todavía unos discípulos andaban con las vidas que traían, ¿no? Porque todos tenían vidas complicadas como tú y como yo. Tú imagínate, por ejemplo, hemos oído hablar de Mateo, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de Mateo? Casi lo conocemos como Mateo y además es el que escribió el Evangelio de Mateo, entonces es un poco más fácil. Pero, si recuerdan, el nombre original de Mateo era Leví. Si tratamos de meterles un poco más en la vida de Leví o de Mateo, veremos que era una persona que seguramente pues venía de una línea de sacerdotes, es decir, de gente que estaba, digamos, en un sentido hablando de los hijos, como, oye, mi abuelo era, no sé, voy a poner los términos actuales, ¿no? Pues era pastor, mi papá pastor, y pues yo para dónde voy, ¿verdad? Pues imagínate lo que traía Levi encima, ¿no? O sea, que tenía que ser instruido en la palabra y seguramente tenía que ser un ejemplo y esto y el otro, ¿y qué crees? O sea, de repente Leví, recolector de impuestos. O sea, ¿tú te imaginas lo que fue para él, cómo lo veía su papá? O sea, traición. O sea, no era digno el cuate. O sea, porque él representaba el quitarle el dinero a su gente para dárselo a la gente que los tenía sometidos, subyugados o en lo que tú quieras, al Imperio Romano, pues los romanos. Entonces, tú imagínate cómo lo veía su gente, diciendo, oye, tú eres Leví, o sea, tú debías estar transmitiendo la palabra de Dios, o sea, alentándonos y nos estás quitando el dinero. Imagínate cómo se sentía el papá, o sea, la presión que tenía Leví en el puesto que tenía. Y así todos los discípulos de Jesús traen sus historias. Pero este Leví vio en Jesús algo distinto. O sea, no vio en Jesús a alguien con que tienes que cumplir los 613 preceptos al pie de tienes que, sino que vio un Jesús en amor, un Jesús que se preocupaba por la gente, que sanaba, que estaba ahí. O sea, él empezó a ver algo diferente en Jesús. Por eso cuando Jesús llega con Leví y le dice, sígueme, ya había un antecedente. O sea, no lo había por primera vez en ese momento. O sea, ya había escuchado de Jesús, ya había visto ciertas cosas, había meditado en su vida también. No sé qué habrá pasado en su vida, tal vez su papá lo sacó de la casa, no sé qué vivió, que lo llevó a ese punto, a ser un recolector de impuestos. O sea, seguramente estaba sufriendo y decía, es que, pues no sé, yo crecí en un hogar donde a lo mejor se me exigía esto y yo no pude llegar a ese punto. Y no quedé bien con mis papás. Y ahora menos porque ahora estoy en esta actividad. Y a veces pensamos que Dios nos ve así. O sea, que Dios como nuestro Padre nos ve así, como indignos. Y no es así. Dios es incondicional. O sea, Dios como nuestro Padre nos va a amar en todo momento. ¿Qué tan mal estemos? Acércate a Él. Porque Él es incondicional. Su amor es incondicional. ¿Qué tan mal estemos? Busca a Dios. Ve a Él. Deja que Dios como ese Padre te abrace, te guarde. Por eso cuando Jesús llegó a Leví, Mateo o Leví vio al Padre en Jesús. Vio ese Dios del cual hablaron de chico,
pero que no entendió bien y que seguramente tuvo sus complicaciones y lo que tú quieras, pero Dios, como ese Padre Celestial, no dejó a Leví. Pero cuando él veía a Jesús, veía al Padre. Entonces, cuando Jesús llegó con él y le dijo, sígueme, por eso dice el pasaje que él dejando todo, le siguió. Él se reconcilió con ese Padre Celestial. Y ahí empezó ese andar de Mateo. Y tú ves el Evangelio de Mateo y, y entiendes cómo él tenía esa raíz judía. Por eso el Evangelio de Mateo representa a Jesús como el rey de los judíos. Cada evangelio, como lo hemos comentado en algunas ocasiones, cada evangelio es una cámara que enfoca a Jesús de diferentes ángulos. Y la cámara de Mateo enfoca a Jesús como el rey de reyes, el rey que esperaban los judíos. O sea, si alguien entendía todo el concepto era Mateo. Por eso Dios lo utilizó para poder escribir ese evangelio. ¿Te acuerdas cuando llegan los discípulos con Jesús en Mateo? Ahí viene, dice, enséñanos a orar, o sea, enséñanos a comunicarnos con Dios. Y dice, bueno, pues, cuando vayas, ora así, Padre nuestro. Bueno, porque estaban ahí varios, por eso lo decía en plural. Pero en realidad cuando tú vayas, cuando tú vas ahí en tu cuarto, ahí cerrada tu puerta, tú solo delante de Dios vas y oras a tu Padre, Padre mío, que estás en la eternidad, que me amas, que me perdonas, que me consientes, que sabes cómo vivo, que tú eres el único que sabe cómo abrazar, cómo apapacharme, cómo acariciarme, cómo consolarme cuando estoy viviendo momentos difíciles. O sea, Dios hoy nos quiere recordar que Él es nuestro consuelo. A veces nos olvida porque no crecimos con un padre que nos consolaba. A lo mejor no crecimos con un padre terrenal que nos consolaba y que nos abrazaba y que buscaba entendernos. Por eso cuando llegamos con nuestro Padre Celestial, nos cuesta a veces mucho trabajo tal vez entender que Dios es nuestro consolador, nadie más. Como Él, pues me refiero. O sea, en la calidad de consolador, como lo es Dios absoluto. Aunque sí, claro, podemos recibir consuelo de nuestros padres, de nuestros hermanos, qué sé yo, amigos. Pero hablando de la excelencia en el consuelo, pues viene de nuestro Padre Celestial. Por eso es importante que hoy meditemos en la manera como nos acercamos a Dios. Y trata de hacer un poco de reflexión en lo que ha sido tu vida, tu historial, desde que eras pequeño. Tal vez hay algo ahí que está atorando que te acerques con todo tu corazón a Dios porque pues creciste con un padre que nunca te entendió y que a lo mejor nunca te consoló en los momentos complicados. O no estuvo ahí cerca, pues. Y entonces te puede costar trabajo pensar que Dios como Padre Celestial va a hacer lo mismo. Y a lo mejor lo tienes de manera intelectual, y a lo mejor lo has escuchado, porque lo has leído, pero no has terminado de apropiarlo, porque a lo mejor no lo has creído, porque traes todavía esa raíz, ese recuerdo que no te deja pasar a ese punto. Ora a Dios y tú eres mi Padre. Y ok, si mi Padre terrenal no fue la figura y yo quedé con secuelas, pero no permitas, Dios, que yo lo viva ahorita así contigo, sino que realmente llegue a tus brazos, como tú planeaste que yo llegara a tus brazos. Y es un momento muy importante también, cuando alguien crece sin papá terrenal por las complicaciones que sea, y a lo mejor la mamá tiene esa capacidad de entender que Dios es Padre Celestial, Consolador, que a sus hijos les transmita, oye, hay un Padre Celestial que te va a consolar siempre, que te va a cuidar, que te va a guardar. Si tu Padre terrenal no dio la línea, el ejemplo, lo que sea, pero hay alguien por encima de todos nosotros que nos ama con todo nuestro corazón.
con todo su corazón, que es incondicional, que es un padre incondicional, que nunca te va a abandonar, nunca te va a abandonar. Así que si tú creces, si esas mamás que crecen en Cristo y que sus hijos no tienen el Padre, sí lo tienen. En realidad sí está. Pero se nos va, se nos olvida y estamos enfocadas. A lo mejor las mamás se enfocan en ser el mamá y el papá que deben de ser. No, eso no es así. Por eso Dios enseña, instruye, redarguye, corrige, nos guía para que entendamos cuál es el lugar de cada persona. Yo me acuerdo cuando mi primera hija tenía 15 días de nacida y lloraba y esto y el otro. Yo decía, Dios, yo lloraba, decía, Dios, nadie me enseñó a ser padre, ayúdame, por favor. No le entiendo, le quiero cambiar el pañal, ya lo tiene limpio, ya comió, ya todo, ya le descarté todo. Pero yo tenía un temor y decía, híjole, a mí se me hace que aquí lo que aplica es una corrección que no quiero dar. Entonces oré y dije, Dios, lo voy a hacer por fe. O sea, yo veo la cosita de este tamaño y digo, pues, ¿cómo le voy a dar una nalgadita, verdad? O sea, si está todo así, ya sabes. Dije, Dios, tú nunca me has fallado. Nunca. En los años que llevo caminando contigo, nunca me has fallado y me has dicho que yo corrija a mi hijo en amor. O sea, como parte de mi amor. Así que lo voy a hacer por fe. Y así muchas decisiones que tuve que dar, que antes he ido con Dios, digo, de verdad soy yo menos capacitado. Si tú no me ayudas, yo no puedo dar un paso. Entonces, ¿es fácil? No, no lo es. Pero en Cristo es diferente. O sea, con nuestro Padre Celestial, Él nos puede transmitir su amor como ese Padre perfecto, como consolador, como guía, y podemos entender y por lo menos sembrar de tal manera que nuestros hijos crezcan entendiendo que hay una figura que es el Padre Celestial, que creó todas las cosas, que nos ama y que planeó que viviéramos en plenitud, no sin problemas, no sin complicaciones, no sin adversidades, pero siempre estando ahí cerca de nosotros. Por eso en este capítulo 14, mientras tú vas avanzando, de repente Jesús está explicando que Él va a ir, pero que Dios va a proveer a través de la figura del Espíritu Santo esa protección, ese cuidado. O sea, no los deja solos. Dice, yo me voy, pero yo vengo en la persona del Espíritu Santo. Dice, si me aman, guarden los mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará un consolador, otro consolador, porque Dios es nuestro consolador, ese Padre que nos consuela. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque viven ustedes y estará con ustedes. Dios estará con nosotros en todo momento. Si de repente la relación se pierde, si la relación con tu Padre Celestial se pierde, no es por Dios, sino es porque tú y yo decidimos nuevamente alejarnos de Él. Y por eso Dios se acerca a nosotros como ese Padre amoroso, incondicional, y busca que tú aterrices y apropies lo que Él es. Y te voy a decir una cosa, si sigues avanzando, hay un momento donde dice, el capítulo 14, versículo 18, dice para mí es un momento, no sé cómo describirlo, pero de las primeras veces que lo leí, me conmovió tanto como ahorita. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así es. La verdad es que nosotros podemos vivir huérfanos en muchos sentidos. Oye, Oscar, pero es que yo sí tengo casa y tengo esto. Sí, pero a lo mejor vives huérfano en un sentido donde no tienes esa capacidad de comprender que fuiste creado en amor, que hubo un plan que Dios diseñó para amarte, para guiarte y andamos por ahí huérfanos sin ese Padre Celestial.
sin ese Dios que planeó que viviéramos con Él en intimidad. Y la verdad, yo no puedo dejar de pensar cuando se menciona huérfanos, yo no puedo dejar de pensar en la circunstancia, en el momento que vive una persona que está huérfana. O sea, ¿cuánta gente no vive, pues sí, en lugares donde cuidan niños, ¿no? Eh, que están en la calle porque sus papás los abandonaron, porque no tienen que comer, quedaron huérfanos, literal sin nada, y tienen que estar en las calles mendigando, comiendo de lo que encuentran en la basura. Y es un momento muy difícil. Pero te voy a decir una cosa, aunque yo tenía la provisión en casa de mis papás y en un sentido ellos me cuidaban, yo vivía en un vacío muy fuerte en mi corazón. Recuerdo que con mis amigos en la juventud, después de estar a la mitad de la fiesta, ya con alcohol, cigarro, etcétera, muchas cosas, nos podíamos a filosofar y a meditar en qué sentido tenía la vida. Y aunque teníamos nuestras familias, nuestros hogares, en un sentido estábamos huérfanos, no entendíamos el sentido de la vida, no sabíamos qué estaba pasando, nos sentíamos abandonados, literal, en el abandono. Y así hay mucha gente que puede vivir en las drogas, en el alcohol, en adversidades muy complicadas, abandonadas del amor, abandonadas de un cuidado. Ese amor y ese cuidado que Dios provee. Por eso cuando yo pasaba por aquí una vez que había apropiado la salvación y que empecé a ser alimentado por Dios, saciado por Él, mi corazón fue saciado, ese vacío lo llenó Él. Y cuando de repente pasaba por esta parte donde dice, yo no te voy a dejar huérfano, vendré a ti, dije, Dios, tú pasaste a mi vida. Y en ese abandono en el que yo vivía, sin sentido en la vida, sin entender qué estaba pasando, tú llegaste, me agarraste y entonces trajiste la provisión que yo necesitaba. Por eso cuando Jesús le dice a los discípulos, no tengan miedo, hay una morada eterna, es ese momento donde ese padre llega a ese lugar, lo prepara para tu llegada. Hay un escritor que se llama Lee Strobel, y él en todo lo que escribía platica de una anécdota de un momento de la guerra en Corea, hace ya muchos años. Y él habla de una anécdota de un soldado norteamericano que se enamora de una coreana y tienen una relación, pero él tiene que regresar a Estados Unidos, se va. Él no se entera, no sabe, esta mujer queda embarazada y después nace la niña, una hija. Entonces al principio esta niña nace no con los rasgos coreanos, sino con los rasgos occidentales. Entonces empezaron a sentir persecución, la mamá y la niña, porque no eran literal, sí, exactamente, ¿no? O sea, no tenían. Entonces, el caso es, y aparte la situación que se presentó, como que se embarazó de un soldado, bueno, ya te imaginarás. Fue tal la presión y el momento tan complicado que la mamá en algún momento la lleva a un mercado a la niña, aparentemente a comprarle ropa o algo. Y le dice, sí, chécale por ahí. Y entonces la niña está ahí revisando y en esa multitud de la gente, la mamá se da la media vuelta y se va. Y la abandona. Y así estuvo 2 años la niña en las calles, viendo qué comer, cosas de la basura, etcétera. Y hasta que unas personas de un orfanatorio la recogen, la llevan y la empiezan a cuidar y como a otros niños. Dice la historia que de repente los niños se enteran, y esta niña también, había tenido como unos 10 años para ese entonces, que unos misioneros
una pareja de norteamericanos iban a ir ahí a adoptar uno de los niños del orfanatorio. Entonces, dice que esta niña lo que empezó a hacer es a limpiar a todos los niños, a peinarlos, pues para que estuvieran presentables y pues para que los pudieran escoger. Pero ella estaba pensando en ellos. Entonces, cuando llega esta pareja, pues, empiezan a verlos a todos, feliz. Dice que ella se quedaba viendo a ellos y decía, wow, o sea, qué increíbles señores, o sea, de verdad aman a los niños, ¿no? Y ella estaba en un rincón, ahí aislada, porque ella decía, es que yo soy indigna, pues, de poder tener un hogar. Y que al final voltea este señor, se le queda viendo, se acerca con ella, y dice que en cuanto la ve, le empieza a acariciar y le dice, es la niña que Dios quiere para mí. Entonces, en ese momento llega la esposa, se abrazan y les dice a las personas del orfanatorio, hey, la niña que vamos a adoptar. Y dice la historia que ella llega a ese hogar, ¿no? De misioneros y bueno, pues hay toda una historia detrás, pero eh, creció finalmente un hogar. Cuando ella llega al hogar, pues ve la casa, ve todo y o sea, se dormía con los papás, no se quería separar de ellos. Veía al papá, se acostaba en él. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos reconciliamos con Dios. Yo así lo sentí. Cuando yo apropié la salvación y entendí lo que era mi Padre Celestial, yo no dejaba de decir, wow, o sea, ¿cómo me perdí tantos años de este momento? Entonces quería estar en todo momento con mi Padre Celestial, en la palabra, aprendiendo de Él abrazándome. Cuando necesitaba consuelo, Él me consolaba, porque en la palabra me decía, yo voy a estar contigo, yo te voy a guardar. Yo recordaba pasajes donde Él me decía, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él me decía, siempre te voy a ayudar. Y te digo una cosa, así ha sido hasta el día de hoy y así va a ser en todo momento. Y así va a ser contigo y seguramente es contigo, pero es importante que hoy recuerdes quién es tu Padre Celestial. Se nos olvida dónde deben estar puestos nuestros ojos. Por eso cuando Dios dice, yo vendré a ustedes, no los voy a dejar huérfanos. Cada vez que yo paso por ahí, me puedo quedar ahí un buen rato y dándole gracias a Dios de que me sacó del basurero de la vida, del basurero que no me daba nada, que lo único que me proveyó fue de adicciones y de enojos, de rencores, de resentimientos. Yo no me hablaba con mi mamá, yo no le hablaba a mi mamá, yo no le hablaba a una de mis hermanas. ¿Por qué? Porque tenía mucho rencor y resentimiento, porque yo me alimentaba del basurero de lo que el mundo me ofrecía. Si el mundo me decía, si te hacen, tú también haz. Si te gritan, tú también grita. El basurero del mundo me decía, si te ofendió, déjale de hablar. Así era yo abandonado en las calles por el mundo, dando lástima, oliendo horrible por mi forma de ser. Por eso cuando Dios llegó, me limpió, me lavó y me dio un hogar, dije, wow. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, no tengan miedo, no se turbe su corazón, yo lo entendí, dije, yo sé de qué está hablando. Porque en los momentos donde yo he tenido miedo, voy con Dios. Digo, Dios, tengo miedo. En los momentos donde a lo mejor como padre sé que mis hijas están muy lejos de mí, donde yo no tengo el alcance, tengo miedo, de manera natural, porque así somos. Y entonces busco a Dios y digo, Dios, tengo miedo, pero yo sé que tú, que eres el Todopoderoso, que ves todas las cosas y que tienes el cuidado de todas las cosas. Yo sé que tú vas a cuidar a mis hijas donde quiera que ellas estén. Tienen que confiar en el brazo de Dios. Tienen que confiar en que Dios tiene muchísima más capacidad que nosotros. A veces pensamos que el brazo de Dios se ha cortado y que nuestro brazo es más largo y por eso luego queremos tomar el lugar de Dios.
y pensar que nosotros tenemos la capacidad de cuidarnos a nuestros hijos como Él. Y no es así. No es así. Tenemos que confiar más en que Dios tiene cuidado de ellos y en un sentido irlos soltando y confiar más en Dios y descansar en que Dios nos consolará, en que Dios nos dará la capacidad de descansar y de saber que Él va a tener el control. Pueden pasar cosas, sí, definitivamente. Pero aunque pasen cosas, Dios estará ahí para ayudarnos a resolverlas. Problemas de salud, problemas de lo que tú me digas. Pero Él va a ser ese Padre que nos va a guardar. Fíjate que en el libro de Efesios, y con esto voy terminando la reunión, en el libro de Efesios hay un momento donde, en el capítulo 1, que comienza así. Lo voy a leer desde el principio y luego voy a llegar al versículo en particular que me quiero enfocar. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre. Checa el énfasis que hace. De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O sea, lo que dice este versículo 12 es que la gracia y la paz de Dios sea en ti, que te va a dar ese Padre Celestial. Dice, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es lo que Dios quiere, como nuestro Padre. Como dice aquí, la bendición. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en todos lados. Realmente caminamos sabiendo que somos bendecidos por Dios. O sea, realmente lo experimentamos, lo entendemos, lo apropiamos. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está hablando de la adopción. Fuimos adoptados en Él a través de la salvación. Por eso cuando apropiamos la salvación entendemos la adopción. Porque Dios nos adoptó. Vivíamos en el mundo dispersos, sin sentido. Y Dios llegó como ese padre, como esa persona que llegó con esa niña y dijo, esa es la que Dios tiene para mí. Entonces, cuando Dios se acerca a ti, llega como ese padre, te ve, te limpia y te dice, vengo a adoptarte. Dice, no te voy a dejar huérfano. Yo no te voy a dejar huérfano. Si tú quieres seguir viviendo en las calles de la desolación, de la inseguridad, de la tristeza, de la angustia, los rencores, los resentimientos, en lo que te ofrece el mundo, el basurero que nos ofrece. Si tú quieres seguir viviendo huérfano, ese es tu problema. Pero Dios dijo, yo no te voy a dejar huérfano. Yo te voy a dar un hogar, es decir, te voy a dar una vida plena, llena de consuelo, de seguridad, de confianza. No, no la quiero, Dios. Imagínate que tú teniendo todo, de repente te sales a la calle y dices, a partir de mañana voy a vivir en el basurero. ¿Te parece congruente? Bueno, eso sucede cuando le dices a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues esta semana pues no me alimentó en mi relación con Dios, la verdad es que ando en otras cosas, no tengo tiempo para ti, ya me voy. Y Dios sale nuevamente a buscarte al basurero y a traerte de regreso a su hogar, a su relación contigo, a que aprendas a vivir en plenitud, a que ubique su consuelo, su guía, su seguridad, su confianza. ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué dudamos en alimentar nuestra relación con Dios durante el día? ¿Por qué dejamos al final ese tiempo con nuestro Padre Celestial y a veces se nos olvida? ¿Por qué? ¿Por qué queremos regresar al basurero y comer a lo mejor esas manzanas ya podridas y que nos van a provocar adentro gusanos?
Cuando Dios nos está diciendo aquí, desde antes de la fundación del mundo, eso dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo, fíjate bien, desde antes pensó en ti y en mí como esa adopción. Así lo dice, es lo que dice Efesios. Grábate esa parte, por favor, porque así lo dice. Dice, en amor, planeó que fuéramos adoptados hijos suyos a través de lo que hizo Jesús, a través de la salvación, simplemente por su puro afecto de su voluntad, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo, te concibió en su mente. Y tú y yo con la mano en la cintura nos vamos de la casa, es decir, nos soltamos de esa relación con Dios. Ay, Oscar, es que perdón, pero es que el plan de lectura que llevamos, ahí voy atrasado como una semana, pero ahí la voy llevando. No, si el punto no es conmigo, yo contigo soy cuate, o sea, a mí no me tienes que dar cuentas. A mí lo que me duele es que sales de la casa nuevamente a buscar la manzana podrida en el basurero. Cuando llegas a tu relación con Dios, a la casa de Dios, y hay un frutero lleno, ¿qué quieres? Mango, sandía, plátano, ¿qué quieres? Y aparte perfectos, ¿eh? En el sabor ideal. O sea, no que están todos de aguados y machitos, no, o sea, en el sabor perfecto. Y seguimos pensando en irnos. De repente, ¿no? No, pues ahorita regreso, Señor. Padre mío, ahorita ven. Y tu papá, ¿a dónde vas? No, pues voy ahorita a meterme ahí, pues no sé, a lo mejor una casca de plátano ahí toda podrida, voy por ella. ¿Por? Aquí hay un plátano. No, 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 es que quiero ver qué se siente nuevamente el maltrato, la vida sin sentido. Te digo algo, la, la estrategia del diablo es que tú creas que Dios no te ama, que no es incondicional. El diablo te miente y te hace pensar que no necesitas de Dios, que no necesitas de ese Padre Celestial, porque aparte tu Padre terrenal te maltrató y entonces te dice, ya ves, lo mismo va a pasar con Dios, no lo busques. Y aunque tu Padre terrenal haya hecho lo que tenía que hacer, de todas maneras te va a engañar, te va a decir, nah, tu Padre terrenal es buena onda, pero no, de todas maneras Dios no va a hacer lo mismo contigo. O sea, busca por algún lugar engañarte. Claro, habrá quien diga, no, es que el diablo ya, como si fuera historia de, ya sabes, estas, eh, de hadas, ¿no? Así, cuentos de hadas. No, o sea, es real. O sea, el trabajo del enemigo es real. Y tú lo ves, o sea, cuántos matrimonios desarmados, familias desintegradas, ya la onda y la identidad ya se perdió. Tu identidad es con tu Padre Celestial. Y es tener la identidad clara de dónde ve con tu Padre Celestial. Y Él te va a recordar que te diseñó en amor, así como eres, y esa es tu identidad. No hay más. Así que eh, yo voy a terminar esta reunión dándole gracias a Dios por recordarnos, por recordarme, por recordarnos a los que estamos aquí, todos ustedes que están conectados, que su amor es incondicional. Que si tu Padre terrenal ha hecho lo que tiene que hacer, dale gracias a Dios. Y dile, Dios, gracias por mi Padre. Y si no ha sido tu Padre terrenal que debió de haber sido, no importa. Dile, Dios, gracias, porque sé que tú vas a enseñar a amarlo a pesar de lo que pasó y tú vas a consolarme. No se te olvide que ese Padre Celestial es incondicional y que Él fue a preparar morada para ti, para mí. Aquí estamos de paso simplemente para seguir experimentando su amor incondicional. Voy a orar y ahorita le voy a pedir a Dani que podamos cerrar un poquito aquí recordando a Dios, una oración con música. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por ese tiempo y este momento. Gracias, Padre, por recordarnos de ese amor incondicional, Señor. Enséñanos también
a ser sabios y a transmitir a nuestros hijos, si somos padres, ese mismo amor incondicional que tenemos hacia ellos como padres terrenales, pero sobre todo que les transmitamos el amor que tú les tienes incondicional, eterno, perfecto. Enséñanos, Dios, a vivir cada día en esa plenitud, en esa vida, en ese hogar, que es nuestra relación contigo, en cada momento. Que no salgamos corriendo, Dios, nuevamente a vivir como huérfanos, sino al contrario, Dios, con la felicidad de que tú nos adoptaste y que nos provees de lo mejor. Gracias, Padre, por recordarnos quién eres. Ese Padre que todo lo provee, que nos proveyó la salvación y junto con la salvación todo lo que necesitamos. Gracias, Dios, te damos y es en el nombre de Jesús por quien te pedimos esto, te damos gracias. Amén. Gracias por escuchar la plática de hoy. Si este mensaje fue de aliento para tu vida, te animamos a compartirlo con tu familia y amigos. No te pierdas los siguientes episodios de esta increíble serie. Te mandamos un fuerte abrazo.